Asociado por... Una ahí cerca de los hijos. No. Lejos. No lo pones en la cámara. No sale. Ya empezó. Ya estamos live. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidos y bienvenides. No. Hay que poner unos bienvenidos y bienvenidas. Me refiero. Bueno, pues vamos a dar gracias. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, otra vez. Pedimos tu presencia en este lugar, pedimos tu enseñanza, pedimos que tú toques nuestros corazones y nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestra secuencia de estudios. Que estamos viendo esto, ¿recuerdan? Todo el mundo ya lo tiene. Traje una copia para ti. Ay, gracias, Señor. Estamos viendo en el punto 3 cómo servir a Dios edificando su iglesia. Hemos visto el punto 1, interceder, orar, luchar en oración por la iglesia, usar nuestros dones, el punto 2. Usar nuestros talentos con los que hemos nacido, el punto 3. Y la semana pasada empezamos con el punto 4, que es usar nuestros recursos, que también es una forma de construir y edificar la iglesia. Decíamos la semana pasada que este es un tema complicado, porque a través del tiempo los creyentes, aún los creyentes de la iglesia, vivimos un materialismo muy fuerte en los corazones. Y entonces es muy difícil, cuando uno habla del tema de los recursos o del dinero, decíamos la semana pasada que el diablo utiliza los extremos, ¿no? Tenemos el extremo de la teología de la prosperidad, que estos pastores han hecho tanto abuso en cuanto a pedir dinero, exigir dinero y todo lo demás, que la iglesia llegó a un momento en que tiene mal testimonio. ¿Verdad? La gente cuando habla de la iglesia es un gran negocio y todo el mundo se llena de plata y ¿no? ¿Por qué voy a darle a la iglesia a esos pastores ladrones? Esto es lo que han logrado este tipo de predicadores. Pero también decíamos que está el movimiento pendular que hace el diablo siempre cuando quiere distorsionar la verdad. Lo hizo con Eva. Primero le dice a Eva, Dios le ha dicho que no pueden comer de nada. Cuando Eva contesta, el diablo le dice, Dios, lo que pasa es que sí pueden comer de todo. Entonces el diablo nos lleva desde un extremo al otro extremo, es su metodología, ¿no? El diablo no busca la parte central equilibrada. Lo que busca el diablo son los extremos. Y así como hay unos extremos donde se está abusando en cuanto al dinero, ahora hay la nueva corriente al interior también de la iglesia que niegan todo tipo de diezmos, ofrendas, etc. Porque no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso no existe, ya pasó de moda, etc. Y toman todos sus argumentos para negar y desdibujar una verdad bíblica. Esto lamentablemente lleva a la iglesia de polos a polos. Tenemos iglesias que están donde el pastor va en jet y tenemos otras iglesias donde el pastor tiene que buscarse trabajo secular para poder mantenerse porque los creyentes no responden como deben. Y esto de lo material no es de ahora. Creo que ustedes saben que estoy estudiando el libro de Hechos para mí mismo y hoy día llegué a un pasaje muy interesante. Es el pasaje de Bernabé, el que discipuló a Pablo. Hechos capítulo 4. Dice que Bernabé, ¿no? Es el sobrenombre que le pusieron porque en realidad se llamaba José.
le pusieron por sobrenombre Bernabé, que Dios es consolación. Y Bernabé tiene un llamado grande. ¿Y qué hace Bernabé? Va y vende su propiedad y trae el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles, ¿no? Lo primero que vino a mi mente cuando leí ese texto es que no digas eso hoy en día, que te crucifican si dices una cosa, este pastor es un ladrón, ¿no? Pero eso es lo que hizo Bernabé, puso su propiedad, la vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles para ser distribuido. Y dice el texto que ninguno de los cristianos pasaba necesidad porque todos recibían lo necesario. Pero el capítulo siguiente empieza con la historia de Ananías y Zafira. Es decir, terminando la historia de Bernabé, empieza el capítulo de Ananías y Zafira, donde ellos ven lo que hace Bernabé y ellos deciden hacer lo mismo. Igual que Bernabé, que le pusieron por sobrenombre Dios de consolación, ¿no? Ellos dicen, yo también quiero. ¿Qué hizo Bernabé? Vendió su propiedad, ya nosotros también vamos. Agarraron su propiedad, la vendieron y también trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. Igualito, dice. Igualito. El único problema es que, dice el texto, ellos trataron de mentir. Y la palabra mentir que aparece en ese texto es disfrazarse para tratar de engañar. Es decir, lo que ellos quisieron hacer era hacerse pasar por un corazón generoso como el de Bernabé, pero en realidad no querían, en realidad querían quedarse con una parte, ¿no? Y Pedro le dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Si la propiedad era de ustedes. No entiendo, o sea, si lo hubieran quedado, pues, o sea, la propiedad es tuya, te la quedas, ¿no? O es transparente y vienes y dices, mira, hemos vendido la propiedad, pero hemos decidido entregar la mitad. Está bien, es tuya, es tu propiedad, tú puedes hacer lo que quieras. Pero ya no sonaba bonito, ¿no? Vengo, traigo la mitad nomás, me quedo yo con la otra mitad, en medio de esas circunstancias tan especiales donde todo el mundo entregaba todo y tú no querías entregar todo, querías entregar una partecita. Entonces es una historia muy interesante en cuanto a cómo es el amor a lo material ya desde la época de la iglesia. Bueno, la semana pasada nos quedamos a mitad de camino para hacer un pequeño recuento. Empezamos diciendo que aunque el Evangelio de Salvación es por gracia, eso no significa que no tenga costo, sino que alguien tiene que pagarlo, ¿cierto? Y hablamos acerca de la educación gratuita acá en Suiza, que la educación es gratuita hasta la universidad, pero eso no significa que no tiene costo. Significa que alguien está asumiendo el costo, que somos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, todos los beneficios que hay en Suiza no es que no tengan un costo, no es que la plata viene del cielo, es que alguien está asumiendo el costo de la educación, el costo de las carreteras, o sea, todo eso se cubre con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, lo mismo es en el Evangelio. Que sea por gracia no significa que no tenga costo. El segundo ejemplo que vimos fue el de Pablo, cuando habla a los corintios y les dice que él está predicando a los corintios, pero aunque a los corintios no les cuesta, en realidad eran los de Macedonia los que estaban cubriendo el gasto, ¿no? Y que él a veces tenía que pasar por Macedonia antes de empezar sus viajes, antes de ir a Jerusalén. Él dice, primero tengo que pasar por Macedonia, la tengo que pasar para recoger ofrenda, porque si no, no puedo viajar, ¿no? Entonces, en este caso, Pablo le está explicando a la gente esto, que el costo de su ministerio los asumían los de Macedonia, y aunque para los de Corinto no les costaba, ¿no? Porque no habían entendido todavía esto del Evangelio. Y luego entramos a un tema que era
¿para qué son los diezmos y las ofrendas? Y dijimos 3 cosas. Para sostener ministerio, y decíamos que nosotros no sostenemos pastores, nosotros sostenemos ministerios, que es diferente. Que la gente no se confunda pensando que, mi ofrenda es para el pastor, o estamos recogiendo una ofrenda para el pastor. No, estamos recogiendo una ofrenda para sostener el ministerio que se desarrolla en medio nuestro. En medio nuestro hay un ministerio, y ese ministerio tiene personas. Para que ese ministerio funcione, necesitamos sostener el ministerio. Ese pastor puede salir, pero ese ministerio continúa. Porque lo que yo quiero es un ministerio en medio nuestro. Sostener el ministerio, extender el reino, dijimos. Extender el reino. Y por último, cubrir las necesidades, por ejemplo, a los necesitados. Huérfanos, viudas, pobres, cárcel, enfermos, etc. Tener recursos para poder cubrir eso también. Un poco para ilustrar la ilustración que muchas personas que han visto por internet me han mencionado, muy ilustrativa, es lo que hablé acerca de esta persona que tenía su familia, su madre en otro país y tenía que ponerle un asilo. Entonces toma la decisión de ponerle un asilo y el costo son 1.000 francos mensuales. Poner a la mamá en un asilo. 1.000 francos mensuales, vamos a poner cualquier país. Uruguay, vamos a decir así. Y esta persona vive en Suiza y tiene 3 hermanos. Uno vive en Cuba, el otro vive en El Salvador y el otro vive en Estados Unidos. Y esta persona vive en Suiza. Entonces agarran y dicen, bueno, ¿cuándo vamos a pagar? ¿Vamos a costear esto? 1.000 francos, 250 cada uno. Pero, aunque es equitativo, no es real. Porque el de Cuba recibe 15 francos o 20 francos al mes. El de El Salvador recibe 800 y el de Estados Unidos recibe 2.000. Entonces deciden, lo más, no equitativo, pero sí justo, es un porcentaje, vamos a decir 10%. Entonces el de Cuba es un esfuerzo que él da si tiene 20 francos, él va a dar 2. El de El Salvador va a dar 80, son 82. El de Estados Unidos va a dar 200, son 282. Y el de Suiza daría 500. La gente dice, pero el de Suiza da 500. Claro, pero es que recibe 5.000. El de Estados Unidos recibe 2.000, da 200. Entonces todos se ajustan un poco, y de esa manera se cubre el gasto de la mamá en el asilo. Pero si sumas todo, no alcanzan los 1.000. Muy bien. La primera parte son los diezmos. Para cubrir lo que no se cubre, son las ofrendas. Entonces, de esa manera, para mí me parece absolutamente lógico y absolutamente justo este sistema que Dios crea. Por eso cuando la gente lo niega en el internet, no, que el diezmo no, me parece completamente irreal, porque es absolutamente justo. Porque si alguno dijera, si alguno de Cuba dijera, bueno, el de Suiza que pague, pues, él gana 5.000, que pague el de Suiza, él tiene plata, ¿qué refleja eso en el corazón del cubano? Que él no quiere aportar. Aunque sea 2, no se le está pidiendo 200, se le está pidiendo 2. Él recibe 20, se le pide 2. Pero ni siquiera eso quiere dar. Entonces ya eso refleja una actitud del corazón. Entonces yo recibo 20, doy 2. Pero mi hermana recibe 5.000 y da 500. Entonces me parece justo, pues me parece... Y por eso es que yo creo en el diezmo. Yo creo realmente que es la mejor manera de sostener el ministerio y no hacer que el ministerio se vaya al tacho. Porque si no hay quien cubra los costos, al final no hay ministerio. Así de simple, ¿no? Muy bien. Entonces, con esta ilustración explicamos lo que eran los diezmos y las ofrendas. Es decir, los diezmos vienen primero, las ofrendas vienen después. Y de esta manera yo estoy sirviendo a Dios también con mis recursos. Yo estoy diciéndole a Dios, Dios, tú eres Señor de mi vida
Y dentro de mi vida están todas las áreas de mi vida, incluyendo las áreas materiales de mi vida. También son parte de mi compromiso contigo, ¿no? Y ahí nos quedamos la semana pasada. Así que vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer Génesis 14, 20. Génesis 14, 20. Génesis 14, 20. Empezamos por Rosa. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estaba hablando de Melquisedec, ¿no? Ajá. Melquisedec, algunos dicen que es una figura del sacerdote de Jesucristo. Y entonces dice que Abraham, cuando hizo la conquista, recuperó a su sobrino Lot, que se lo habían llevado esclavo. Y entonces cuando regresa se encuentra con Melquisedec y lo primero que hace es dar el diezmo de todo lo que había obtenido. Y este era un principio elemental. Era el principio de que Dios me bendice, Dios me da, yo aparto para Él lo correspondiente. ¿Y qué es lo correspondiente? Era el diezmo. Génesis 28, 22, Mónica. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Esta es una promesa que hace Jacob. Jacob prometió darle a Dios el diezmo de todo lo que Dios le diera. De esa manera había como un compromiso de Jacob de honrar a Dios con sus diezmos. Chantal, Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. ¿Qué versión es esta? Sí, Esa hay otra versión. 14. A Ese ver, es. ¿leo otra vez? Indefectiblemente, ¿no? Empieza. Cada Sí. año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca. Correcto, Reina correcto. Valera contemporánea. Ah, la contemporánea. Vamos a leer a mí me gusta la antigua. Dice igual. Sí, pero no es el mismo. Sí, pues, Indefectiblemente, Ah, esa palabra. palabra bonita, a ver. diezmarás todo. Indefectiblemente. esa es la ¿Qué dice la palabra, otra sin versión? faltar. No, Sin falta, sin sin falta. falta. Ya Sin puede, falta. sin Ah. faltar, indefectiblemente. No es sin lo faltar. mismo, pues. Sin falta, indefectiblemente. No sé. Viene con golpe. Claro, eso viene con cocacho. Toma. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que vendiere tu campo cada año. Muy bien. Algunas personas dicen, sí, pero esto en el Antiguo Testamento está hablando del grano, de la tierra. Es correcto, es correcto. En ese tiempo mucha gente vivía del agro. Y entonces la gente decía, ok, de todo lo que produzca mi tierra, el 10% es del Señor. Y se lo entregaban a los levitas, a los sacerdotes, ¿no es cierto? Y entonces los sacerdotes no necesitaban tener tierra, ni ganado, ni nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía grano, tierras, animales para vivir. Y los levitas recibían el 10% de ellos y con eso ellos vivían para hacer el ministerio. Pero me gusta mucho esto, indefectiblemente diezmarás. O sea, sí o sí. ¿Por qué razón debo creer que el Dios del Antiguo Testamento ha cambiado? Que ya no es el mismo de antes. Que hoy en día es, no, ya no, ya. Ahora es así como que, lo que quieras, pues, o sea, vaya voluntariamente. O sea, el diezmo no, la ofrenda sí es voluntaria, pero el diezmo no, ¿no? Y, siguiente texto, Levítico 27, 30 al 33. Yo, ¿no? Sí.
Levítico 27, 30 al 33. Levítico, ¿qué? 37. 27, 30. Ah. Levítico 27. 30 Al 33. Está antes de... Antes de números. ¿Ya? Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. O sea, este pasaje es muy interesante, porque dice que tú debías separar el diezmo de todo, ¿no? Para el Señor. Pero hay circunstancias donde quizás te convenía ese diezmo, Rescatar. querías rescatarlo, querías recuperar el diezmo de Dios. Por alguna razón. Vamos a poner que sea naranjas, ¿ya? Entonces tú tenías tu cosecha de naranjas y era una muy buena cosecha, pero justamente esas naranjas te habían salido gigantescas, dulces, riquísimas, ¿no es cierto? Entonces tú separabas el diezmo de tus naranjas para el Señor, ¿no? Pero venía alguien y te decía, oye, quiero comprarte naranjas. Y tú le dices, ya vendí todas. Ya vendí todo, ya lo vendí. Esto es para los levitas. Pero esto es para los levitas. Después, véndemela. Que están muy buenas esas naranjas, ¿te das cuenta? Véndemelas. Entonces dice que si tú querías rescatar eso, tenías que añadir una quinta parte. Es decir, el valor de esas naranjas, más una quinta parte de su valor, para poder disponer de esas naranjas, pero darle al Señor su diezmo, más una quinta parte, ¿no? O sea, si ese Como intereses. 10% costaba 100, tenías que aumentarle 105. 105. O sea, dabas 5% dice, ¿no? quinta parte. Quinta parte, no. El 20%. 20%, 120. 120, 120. pero en efectivo o en Claro, ya en otras propiedades, en otras cosas lo van a hacer. En Pero mandarín. ¿qué? en mandarina. En mandarín. Pero notan lo que era, o sea, era lo que la gente hacía era, Había su muy. no se trata de dinero acá, o sea, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de agradecimiento a Dios por lo que Dios te había dado. Si Dios te daba naranjas, tú dabas naranjas. Si tú tenías ganado, daban las primicias, daban los primeros que nacían, que eran los borreguitos. Así fue como, perdón que te interrumpa, ¿quién fue? Josué el que prosperó porque le dieron las manchaditas. No, Jacob. Jacob, ¿no? A Jacob le dieron las manchaditas. No, lo que pasa es que él decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente, que las manchaditas sean mías y las que no son manchaditas sean tuyas, y todas salían manchaditas. No, entonces cambiamos, ok, el color entero son mías, ahora las porque Dios le bendecía, ¿no? Entonces, y esto es importante, porque esta es la actitud del corazón, hay que entender esto, ¿no? Mucha gente me dice, ay, Carlos, por favor, ora por mí, ora por mí. Ya, ¿por qué? Porque quiero irme de viaje, quiero que el Señor me provea lo necesario para pagar mis deudas, necesito conseguir un nuevo trabajo, así. Y mi cabeza siempre viene la pregunta, ¿y por qué tendría Dios que hacerlo? ¿Por qué? Si Él te consigue un mejor trabajo, un mejor ingreso, ¿cómo se beneficia a Dios de eso? ¿Qué gana Dios con todo eso? Y entonces a veces no entendemos que esto es como un engranaje, ¿no? Esto es como un engranaje. No significa que si tú ahora sí dices, o sea, yo voy a hacerlo así literalmente porque Dios me va a bendecir inmediatamente. No es así. Tú eres parte de un engranaje que estás construyendo tu futuro en los pies del Señor.
Y entonces ese engranaje empieza a funcionar cuando tú vas cumpliendo sus mandamientos en todos los sentidos, ¿no es cierto? Entonces en este caso la gente decía, ok, esto es del Señor, y dice el texto que acaba de leer Lucita, dice, es cosa dedicada a Jehová. Y eso es lo que refleja tu corazón. Esto es del Señor. Esto es cosa dedicada para el Señor. Esto de acá es para el Señor. Si hay algo que yo admiro en todos estos años que tuvimos con Lucy, es que cuando ella tiene una cosa para pagar, yo recuerdo hace muchos años, ella agarraba y ponía un sobre. Esto es para pagar la luz, esto es para pagar esto es para pagar, esto es del Señor. Tu sobre. Ya está, tu sobre. Inclusive ahora que estuvimos en Lima, ella le estaba enseñando a su mamá, a su tía a hacer lo mismo. Le decía, no, tú recibes tu sueldo, tu jubilación, y de tu jubilación agarras sobres. Acá están los sobres, mira, tenemos que preparar los sobres. Acá está, este es para la luz, este es para el teléfono, este es para aquí, este es para acá, esto es para comida, y esto es para gastos varios, comer en chifita, darte un gustito, irte a jugar donde quieras. Extras. Extra, ¿no? Entonces cuando te gastas ese sobre, se te acabó. Lo que tienes separado, ¿no? Se te acabó, ¿no? No, vamos a comer una hamburguesa. No hay, pues se me acabó. Pero los otros sobres tienes. Pero los otros sobres tienen otro objetivo, ¿no es cierto? Si tienes todo junto, ¿qué ocurre? Sacas, y después ya no tienes para pagar esto, porque no hay control. Entonces ese es el objetivo cuando Dios establece. Dice, esto es dedicado a Jehová, esto es apartado para Jehová. Por eso leímos la semana pasada, cuando Malaquías habla y pregunta, ustedes me han robado, dice Dios. Y entonces él pregunta, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cómo se comporta Dios o cómo debería reaccionar Dios frente a la gente que le está robando? Entonces nosotros hacemos un blockout, ¿no? Nosotros agarramos esa parte de la vida y decimos, Dios no se da cuenta o Dios no mira esto. Entonces, esto es parte de nuestro servicio al Señor. Ahora, nadie, y este es un principio elemental, nadie que no haya crucificado su carne, según la Biblia, nadie que no haya crucificado su carne va a poder diezmar libremente. Porque la carne es codiciosa, es egoísta, es ambiciosa. Entonces nadie que no haya logrado ese punto va a poder diezmar con libertad. ¿Por qué? Porque tu carne aún todavía pesa y tiene fuerza. Ahora, seguimos avanzando. Estos son los diezmos, ¿no? Y las ofrendas es lo que viene encima. Es decir, cuando yo no he cumplido con mi diezmo y doy algo al Señor, no estoy ofrendando. Recién estoy cubriendo mi diezmo. Hasta que no cubra mi diezmo no hay ofrenda, ¿no? Pero ¿qué cosa son las ofrendas? Es una expresión de amor. Primera de Crónicas 29, del 1 al 3. Vamos a darle a la señora Rart. Primera de Crónicas 29, del 1 al 3. Primera de Crónicas 29, del 1 al 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera. Mi piedra de
ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ustedes conocen la historia. David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Su corazón funcionaba como a Dios le gusta que funcionen los corazones. A pesar de todo eso, el pobre comete un error gravísimo, cae en adulterio. El adulterio, para ocultar su adulterio, tiene que planear la muerte del marido para tratar de casarse con la mujer y a ver si así cubría el hecho de que estaba embarazada. O sea, cada cosa que hizo, ¿conocen la historia, no? Cada cosa fue... Uno peor que la otra. David, el rey, cuando dice los reyes salían a la batalla, él decidió quedarse en casa. Ya no era necesario porque su ejército era demasiado fuerte. No era necesario que el rey acompañase al ejército. Se quedó. Como cuando iba en el ejército, todos los hombres de guerra salían al campo. Las mujeres y los viejos y los niños se quedaban en el pueblo. Entonces las mujeres ya no sentían la necesidad de irse hasta el río, esconderse detrás de las ramas para bañarse, porque habían hombres que las miraban. Como todos los hombres se habían ido, las mujeres se sentían con libertad de bañarse en ríos más cercanos o piletas o etc. Y entonces después de su siesta, sale el rey David. ¡Ay, qué rico! Después de haber dormido, se pone a ver por el balcón y estaba Betsabé purificándose. Y entonces la desea. Y como es el rey, manda que la traigan. Y la traen. Y tiene relaciones con ella, ¿no? Se acuesta con ella. Era el rey. Como decirle no al rey. Además dicen que era guapo, ¿no? Porque era un no consentido sin mucho dolor. Era casi un privilegio que el rey te diga ven, ¿no? Y se acuesta con ella y sale embarazada. Y entonces, ¿qué haces? Hay que pensar en una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Manden traer al marido del campo de batalla, el general Usías. Mándenlo traer, lo traen. Qué bueno eres, hermano. A mí me han pasado el dato de que eres lo máximo. Pero, o sea, qué buena gente y siempre luchando, te mereces un descanso. Anda a tu casa, que tu esposa te espera. Entonces, claro, estás en el campo de batalla durante meses, tú llegabas a tu casa y definitivamente ibas a estar con tu esposa, ¿no? Definitivamente. Y entonces, anda, ¿no? Y entonces él dijo, mamá, regresa al campo de batalla, te embarazada, qué maravilla, ¿no? Felicitaciones, inclusive mandamos un regalito de parte del rey, ¿no? Y que resulta que Usías se queda en la puerta. Resguardando al rey. Y no va a donde su esposa. Y cuando le dicen, oye, Usías se ha quedado en la puerta. Y entonces el tal le dice, ¿pero qué haces acá? ¿Por qué no fuiste a tu casa? ¿Cómo voy a ir a mi casa a disfrutar de mi esposa y todo cuando mis hermanos mueren en el campo de batalla? ¿Qué tal cachetada por el rey? Porque el rey sí se había quedado. Entonces el rey dice, no, me lo tengo que quitar de encima. Y con él mismo le manda una orden a su general. Y el general se la va a cobrar después. El general se la va a cobrar después. Cuando va con la orden, y la orden es que avancen frente al enemigo. Y cuando ya estén delante del enemigo y el enemigo esté viniendo, que el ejército retroceda y lo dejen Usías solo. Y así muere. Y así muere. Y entonces, siendo viuda, entonces el pobrecito, voy a hacerme cargo de la pobre viuda. Y entonces se casa y la suma
a su harem de esposas, sus 6 esposas, desde la 7ª. Y entonces él dijo, listo, ya está resuelto el problema. Entonces, él no consideraba de que existía un profeta llamado Natán. Pero Y un Dios. ese hijo murió, ¿no? Claro. Exacto. Y se acerca al profeta Natán y le llama la atención, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Había un hombre muy rico que tenía un montón de ovejas. Y su vecino tenía una. Y el rico recibió visita. Vinieron familiares, amigos, vinieron de visita. ¿Tú sabes lo que hizo el rico? En lugar de matar una de sus ovejas, agarró la única oveja que tenía su vecino. La única oveja que tenía su vecino. Y la mandó a matar. Y entonces David, como rey, dice que se llena de ira. Inmediatamente me los traen, porque vamos a sancionarlo a este. ¿Cómo es posible que haya hecho esto, no? Y Natán le dice, tú fuiste. La única oveja que él tenía, tú te la agarraste. Y entonces, a partir de ahí, hay que leerse toda la historia. Nosotros hemos visto cuando estudiamos el libro de Samuel, y todas las cosas le comienzan a ocurrir, y a partir de ahí, los hijos y la espada nunca más se apartó de ahí. El hijo que se dio con Betsabé murió, ¿no? En fin. Pero aún así, David es perdonado. David es perdonado. Él reconoce que pasó por una época de tinieblas y dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, él gemía porque se daba cuenta de lo que había hecho, ¿no? Él gemía de dolor. Entonces, Dios lo perdona. Pero cuando al final de sus vidas él dice, sabes que Dios me ha perdonado, yo quiero darle a Dios todo, voy a construir un templo. Pero magnífico. Es decir, el templo de mi Dios va a ser tan grande, mucho mejor que el palacio del rey, porque el templo de Dios tiene que tener más gloria que el palacio del rey. Y Natán se acerca y le dice, no, Dios no quiere, tú no. ¿Pero por qué? Aunque Dios te ha perdonado, tu historia está llena de sangre. Así que a tu hijo. Y entonces es ahí cuando él escribe esto, dice, a mi hijo ha elegido Dios, ¿no? Dice acá. Versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Eres joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Pero luego dice, pero yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, piedras preciosas, piedras de mármol. En el versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y esto es la ofrenda. Esto no es el diezmo, esta es la ofrenda. Esto es cuando tú agarras y dices, esto es del Señor. Pero yo tengo mi corazón en la casa de mi Dios, así que, ¿qué más falta? Me parece increíble porque David dice, ok, está bien, ya está bien. Ya reconozco, ya, yo no voy a construir el templo. Ya está bien. Pero le voy a dejar a Salomón todo. Le voy a dejar los planos, los materiales, los utensilios, la madera, el oro, la plata, o sea, todito se lo voy a dejar solo para que lo arme nada más, ¿no es cierto? Ese era el corazón de David. Esas son las ofrendas. ¿Ok? Seguimos avanzando. Ahora, ¿qué debe caracterizar mis diezmos y ofrendas? Mis diezmos y ofrendas tienen que caracterizar 4 cosas. Tienen que tener 4 características. 4 características. 1.
Deben honrar a Dios. No insultarlo, honrar. 2, primicias. 3, sacrificio. Y 4, santidad. ¿Ok? Vamos a explicar cada uno de ellos rápidamente. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas deben honrar a Dios. Deben reflejar honra. Es mejor no ofrendar que ofrendar insultando. El mejor ejemplo lo tenemos con la viuda. Cuando la viuda trae su ofrenda, ¿no? Y Jesús está mirando y dice, esta mujer ha dado más que ellos. Porque obviamente a Dios no le interesa la cantidad que está dando. Ese no es el tema, porque Dios es dueño del oro y la plata. Pero lo que Él dice es, esta está dando de lo poco que tiene y ellos están dando de lo que les sobra. Esa es la ofensa. Cuando yo le doy a Dios de lo que me sobra, no estoy honrando. Hace un tiempo atrás, creo que les conté a ustedes en la iglesia, hicimos lo siguiente. Claro, después se me vinieron encima todo, casi me crucifican y todo lo demás. Pero yo igualito lo hice, ¿sabes? ¿No? Y era que estábamos en la iglesia y entonces dije, hermanos, vamos a ofrendar. Es el momento de las ofrendas. Vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas. Así que por favor, cada uno tome su ofrenda en la mano y ciérralo bien para que nadie lo vea. Y cuando ya la gente, pues, hay unas señoras ahí, ¿sabes? ¿No? Yo dije, ahora vamos a levantar la mano así. Y vamos a decir, bueno Señor, traigo mi ofrenda delante de ti. Lo que tengo en mi mano refleja la honra que yo te doy. Y yo veía las caras de la gente, ¿no? Hay un par de señoras atrás. Comenzaron a bajar la mano, a agarrar la cartera. Pero es que entendemos eso. O sea, después me crucificaron, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? ¿No? Pero en que en realidad esa es la ofrenda. La ofrenda, yo vengo a honrar a Dios. Yo siempre digo esto, no necesitas tener grandes cosas, pero es la actitud. Es la actitud. Si yo los invito a ustedes a comer, ¿no es cierto? Ustedes no están en la casa para comer, ¿no? Sí. ¿Ah? Tú faltas, ¿no? No, Falta rosa nomás. Pues a Rosita nos la llevamos a Alemania, entonces. Pues, Claro, mi mamá no va sola en Usted puede llegar a mi casa si yo les invito a comer. Si no tengo plata, yo no tengo vergüenza. Yo en ese sentido soy un sinvergüenza total. Si yo no tengo plata, yo les digo, oye, no tengo plata, pero voy a preparar lo que pueda. Y con lo que tengo, se los preparo con todo cariño. Y entonces, ustedes yo sé que lo van a recibir. Y lo van a recibir con esa actitud de cariño, aunque les haya hecho tallarines verdes con su apanado, con sus tallarines rojos. No, algo sencillo, ¿no? Como el otro día le hice a mí con un picante de mariscos, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Pero lo hace con tu buen corazón. 5 minutos. No importa si es pan con huevo. No importa si es lo más... Arroz con huevo frito y plátano frito. Cosa que es riquísima. Yo no sé por qué la gente habla tan mal del arroz con huevo, que es tan riquísimo. Con su platanito encima. Oh, es mi plato favorito. No nos distraigamos. Entonces, pero cuando yo voy a honrar a Dios con mi ofrenda, yo tengo que hacerlo así. Señor, esto que te estoy dando es para honrarte. Yo quiero honrarte a ti de esta manera. Segundo, primicias. Vamos a leer Deuteronomio 26, 10 al 11. ¿A quién le toca? ¿A André? Deuteronomio 26, 10 al 11. Y ahora he aquí he traído las primicias del futuro de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios.
y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Muy bien. Dice que he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Las primicias del fruto de la tierra. ¿Qué significa? Lo primero. O sea, las ofrendas para el Señor tienen que ser las primicias. No lo que me sobra, sino las primicias, lo primero. Y acá hay una cosa muy interesante que lo hemos dejado de hacer y que deberíamos hacerlo. Y es que a veces cuando yo voy a una iglesia, me invitan a una iglesia a predicar, por ejemplo, entonces me dan una ofrenda. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Hay una cuenta que nosotros tenemos en el Raiffeisen. Y entonces yo agarraba una cantidad de esa ofrenda. El lunes yo llegaba y me iba al banco y lo depositaba. Ahora, yo necesitaba todo para los gastos. O sea, para los gastos de la semana, yo probablemente necesitaría todo. Pero yo agarraba eso separado y lo ponía. Y vivía con el resto. Es decir, con el resto me acomodaba como podía, ¿no? Cuando de repente me di cuenta que en esa cuentita ya había una platita con la que viajamos el año pasado. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Las primicias es cuando tú agarras y dices, ¿esto es del Señor? Muy bien. Ahora sí, me olvido, porque son primicias. Eso me olvido, eso no es mío. Me olvido. Ahora, tengo lo demás. ¿Y ahora qué hago? Porque si no lo haces así, nunca te alcanza. Si no haces primicias, nunca te alcanza. Porque siempre vamos a gastar más de lo que recibimos. ¿Verdad? Y eso no es algo de algunas personas. Es decir, todos somos iguales. Todos somos iguales. Es decir, gastamos muchas veces más de lo que recibimos. ¿Y por qué? Si fuéramos más disciplinados, sería mejor. Pero la mayoría de personas simplemente llega un momento en que te gastas, y cuando piensas en qué es lo que le toca al Señor, ya me lo gasté hace rato. Primicias. Honrando, primicias. Tercero, sacrificio. Vamos a pedir a Jonah Schenker. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel Segunda 24. de Samuel 24. Del 19 al 24. 19 al 24. O sea, 24 del 19 al 24. Eso. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a rostro. A tierra. Rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová, tu Dios, te sea propicio. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? El pueblo había cometido un error. Y de una u otra forma viene un castigo. ¿No? Viene un castigo. Y le dan a escoger a David. Y le dicen, Dios le dice, bueno David, va a haber un castigo de todas maneras. ¿Quieres 7 años de hambre? 3 meses huyendo de tus enemigos o 3 días de peste. Tienen que leerse la historia, que no se lo voy a explicar ahorita, pero tienen que leerse la historia por qué Dios llega y le dice, va a haber un castigo, tienen que escoger cuál de los 3 quieres, ¿no? Y entonces David
escoge la peste. Pero dice que en un solo día murieron 70.000 hombres. Cuando David se da cuenta, dice, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Pero entonces el profeta viene y le dice, hay una manera de escapar. Levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo y ofrece sacrificios ahí. Entonces el profeta le dice, para librarte de esto, tienes que ir al terreno de Arauna, ¿no? A la tierra de Arauna, y en la tierra de Arauna vas a levantar un altar y vas a ofrecer sacrificios ahí. ¿Ya? Y entonces David va. Y llega, entonces la historia dice, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna, el dueño de la tierra, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo, Arauna se inclina delante del rey y le dice, ¿por qué viene mi señor al rey, a su siervo? Y David le contesta, para comprar de ti una tierra, porque voy a edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad de la peste aquí en mi pueblo. Y entonces Arauna le dijo a David, ¿está loco? Tome. Dice, tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Es más, le dice, yo le doy los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos, la leña, yo le doy todo. O sea, todo esto, Señor, dice, agárrelo, ¿no? Y Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, la actitud de Arauna me impacta, ¿no? Te lo doy gratis. Pero qué, ¿estás loco? ¿Qué me vas a pagar? Tú eres el rey. Tú eres el rey y vienes a ofrecer, a levantar un altar para Jehová, mi Dios. O sea, te voy a cobrar, estás loco. Agarra tierra y yo te voy a dar todo. Te voy a dar la tierra, el altar, el buey, la leña, todo te lo doy para que ofrezcas. Pero igual David pagó 50 ciclos de plata, no quiso. Y entonces David contesta, el rey le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Estoy seguro que hoy en día los pastores, muchos de los pastores habrían dicho gracias hermano Arauna, que Dios le bendiga hermano, vamos a un reconocimiento público al hermano Arauna que nos ha dado esta bendición, ya tenemos tierra, tenemos todo. Pero el corazón de David es, yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Alguien ha dicho que para empezar a ofrendar a Dios correctamente tienes que dar hasta que te duela. Y seguir dando hasta que te deje de doler. Ahí es cuando estás dando lo correcto. Interesante, ¿no? Dar hasta que te duela y seguir dando hasta que te deje de doler. Y por último, Éxodo 28, 38. Éxodo 28, 38. Éxodo 28, 38. Ahora le toca a Celia. Celia. 28, ¿qué? 38. 28, 38. La segunda ronda es con el segundo nombre. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevarás a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y me gusta el término sus santas ofrendas, ¿no? Porque la ofrenda para el Señor tiene que ser santa. ¿Qué significa santa? La palabra santa significa separado para Dios. Entonces, 4 características que son honrando, primicias, sacrificios, santas para Dios. Vamos terminando el estudio y vamos a leer un pasaje en 1 Corintios capítulo
16, versículos 1 al 4. Primero de Corintios 16, versículos 1 al 4. Mónica Eusebia, ¿no? ¿Mónica qué? ¿Cuál es tu segundo nombre? Rosario. Rosario. A ver, Charito. Charito. ¿Ah? 16, ¿cuánto, por favor? Del 1 al 4. Más atención, hermana, por favor. Concentración. 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Muy bien. Acá tenemos 5 características, ¿no? Acá hay 5 características. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que este método era el método que Pablo le enseñaba a las iglesias, tanto la de Galacia como la de Corintios, ¿no? El método Pablo. El método Pablo. Dice el versículo 2. Cada primer día de la semana. ¿Para ellos era domingo o lunes? El domingo. El domingo es el primer día de la semana, cuando ellos se reunían, porque el día sábado se dedicaban a predicar en las sinagogas. Y el domingo se convirtió en la celebración de la resurrección. Nosotros honramos la resurrección. Hoy en día hay una nueva corriente mesiánica que se les ha venido con esa nota de que vamos a guardar el día sábado y se aprenden palabritas en hebreo, ¿no? Y ya te saludan, ya no te saludan Dios te bendiga, sino Jesús y Mashiach, ¿no? Entonces ya hablan un poquito de hebreo, ¿no? Entonces, esta nueva corriente que trata de judaizar la fe. Nosotros guardamos el día lunes porque para nosotros el lunes fue el día en que resucitó el Señor. El domingo, porque el domingo resucitó el Señor. Entonces, lo que dice Pablo es cada primer día de la semana, cada domingo, ¿no? La ofrenda debe ser sistemática, no eventual, no esporádica, sino cada domingo yo hago una evaluación de la semana. Y entonces, primera cosa, cada primer día de la semana. Segundo, cada uno de vosotros. La ofrenda es personal, individual, no familiar. A veces nosotros hemos estado en reuniones, ¿no? Y a veces nos invitan a una iglesia o donde sea, y viene la ofrenda, y uno ¿qué hace? ¿No? A veces tú sacas la billetera, ¿no? Y a los hijos, le das a los hijos para que ofrenden, y la esposa, a mí dame también porque no traigo plata, y entonces solamente es la ofrenda de uno que la está distribuyendo. Pero ¿qué significa esto? Tenemos que aprender que la ofrenda es individual. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ofrendar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que este es un principio bíblico, para que nuestros hijos también ofrenden. ¿De qué? ¿De qué pueden ofrendar nuestros hijos si no reciben nada en la semana? Nada. Si no reciben nada, nada. Pero si reciben algo, si tú le das algo para su semana, una propina semanal, de ahí tienen que aprender a diezmar. Tienes que enseñarle a tus hijos de que de todo lo que ellos reciban, la 10ª parte es del Señor. ¿No? ¿Entiendes? Igual la esposa. A veces la esposa maneja una sola economía con el marido y toda la plata entra solamente. Pero a veces la esposa recibe sus propios ingresos. De repente la esposa
trabajas un cachuelo, cuida niños o algo, y recibe su propio ingreso, y la esposa debe aprender que de eso, la 10ª parte es del Señor. Entonces, punto 2. Primero, cada primer día de la semana. Segundo, cada uno de vosotros. Tercero, ponga aparte algo. Ponga aparte algo. Es decir, la ofrenda se aparta para el Señor. La ofrenda se pone aparte del Señor. No es cuestión de darle al Señor después de pagar mis gastos, mis deudas, mis ahorros, si me sobra, etcétera, ¿no? Sino que yo, de lo que yo recibo, aparto, meto en un sobre, guardo. ¿Y por qué decía eso Pablo? Pablo va a decir más adelante lo siguiente, dice, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Entiendes? Porque si nosotros no lo hacemos así, ¿qué ocurre? Ocurre lo que pasa con nosotros acá en la iglesia. Si la gente no aprende a separar lo que es del Señor, la gente se va de vacaciones un mes. Cuando regresa ese mes, ellos no le han dado al Señor lo que es del Señor. Se lo han gastado en vacaciones. Y entonces cuando regresan, y hay una necesidad en la iglesia, se necesita levantar una ofrenda especial, la gente no va a decir, a ver, ¿cuántas semanas son? 1, 2, 3, en cada semana he recibido esto. Entonces estamos faltándole al Señor. Por eso lo que Pablo dice es, ok, cada semana, cada primer domingo, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, ¿qué más? Ponga aparte algo, según, el cuarto punto, según lo que haya prosperado. Sí, pues, eso estaban pensando y Chantal también me ha hecho, que hoy en día la gente no recibe semanal, Correcto. recibe mensual. Entonces, Correcto. ¿cómo, o sea, en base Lo a hacen qué mensual. ofrendas? O sea, Claro. 10 más Sí. una vez al mes, y cómo ofrendas los siguientes domingos. Eso simplemente depende de tu corazón. Es una cuestión, la ofrenda es voluntaria, ya no es obligada, dependiendo de tu corazón, ¿no? Pero cuando ya has cubierto tu día. Pero es correcto, la mayoría de personas lo hacen Claro, hoy en mensualmente. día es un poco Tú diferente. tienes un ingreso, y generalmente es un ingreso fijo, tú sabes más o menos cuánto recibes, entonces tú puedes hacer una definición mensual, ¿no es cierto? Ahora, lo que dice acá es, según hayas prosperado. Según como Según recibas. hayas prosperado. Porque si tú puedes tener un ingreso mensual, pero también Dios te puede prosperar en forma especial, algo extra. Y deberíamos aprender a ser disciplinados con eso. Eso es muy interesante porque según el cuadro de ingresos de nuestra iglesia, más o menos todos los meses hay un ingreso más o menos así, ¿no? Va bajando un poquito, a veces sube un poquito, pero más o menos tenemos un ingreso así, que se mantiene igual en diciembre. Cuando se recibe En diciembre se mantiene igual. la bonificación, acá también se da. Sí. Acá en diciembre solamente, julio no Entonces, existe. y la gente dice, no, eso es para pagar Agosto impuestos. Sí, pero es que todo el mundo tiene que pagar impuestos. O sea, no solamente uno, sino también la gente de la iglesia tiene que pagar impuestos. Pero bueno, entonces dice acá, entonces dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, ¿no? Ese es el cuarto, según haya prosperado. Según haya prosperado. Y el quinto, ¿qué dice? Guardándolo. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces muchas veces hay que guardar, la ofrenda debe ser responsable para guardar lo que es de Dios. Uno lo guarda y ahí queda guardado hasta el día en que puedes llevarlo y entregárselo al Señor. Yo conocí una hermana hace muchos años que ella hacía lo siguiente, ella lo guardaba, Sí. pero lo guardaba en un banco. Ajá. Entonces ella tenía su cuenta del Señor en un banco. Ya. Ella ponía ahí sus ofrendas y después acá decía, el Señor ha ganado tanto de interés. Ah, está bien. Bueno. Rosita, ¿te acuerdas de Rosita? Ahora,
Segunda de Corintios 9, 6 al 7. Segunda de Corintios 9, 6 al 7. ¿A quién le toca? Marí. Marí. ¿Mari? Marí Chantal. Mari. Mari. 11. ¿Sabes tú que tengo una chica que se llama Chantal en el estudio de los martes? Sí. Chantal. Igual te dije, ¿Chantal? Sí, me dijo, Chantal. Yo soy Marí Chantal. Marie Chantal, bueno. Marie. 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 Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Correcto. Hay ser que se usan. ¿No es cierto? Ahora, dice acá, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, Ni por necesidad. ni por necesidad o por obligación. Porque Dios ama al lado de la ley. Entonces, cuando yo voy a hacer mis ofrendas, lo más recomendable es eso. Uno puede saber todo. Pero si realmente te molesta, no lo hagas. Porque no sirve de nada. Delante de los ojos de Dios estás perdiendo tu dinero. Porque no sirve de nada. No te sirve de nada. Delante de Dios no te sirve de nada. Entonces mejor reténlo. Reténlo. ¿Por qué? Porque te va a servir. Fuera de la bendición de Dios, te va a servir. Y lo necesitas. ¿Entienden a lo que voy? Por eso es que nosotros tenemos que decir a la gente, Dios ama al dador alegre. Entonces tiene que ver tu corazón. Si lo quieres hacer realmente con corazón alegre, no por obligación, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿No es cierto? Para terminar, ¿qué ha prometido Dios a los que honran su nombre con sus bienes? Vamos a pedirle a Alicia que lea. Fátima. Alicia. Fátima. ¿Tres Yo nombres? tengo nombres para regalar. Ah, sí. Ella es Lucila Fátima Alicia. No, regálame uno. Yo solo tengo uno. Fátima, ajá. Malaquías 3 del 10 al 12. Déjame apuntar como Malaquías 3, del 10. Del 10 al 12. Malaquías 3. Todo, ¿no? Malaquías 10, 3 del 10 al 12. Malaquías 3, Del 10 al 12. Ok, dice, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante lo que ha pasado con Israel, ¿no? Mm. Israel es desierto. Ha logrado tener flores, ¿has visto la foto? Así es. Un campo de Alta flores tecnología. infinitas. Y no solamente la bendición está sobre ellos, sino que además como científicos, descubrimientos, desarrollo, o sea, todo está, la palabra de Dios es clarísima. Cuando la bendición de Dios está sobre ti. Y este pasaje es precioso, ¿no? Dice, ¿saben lo que es el alfolí, no? Es donde se guardaba el grano, ¿no? Traigan todos los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, Nos cuidará el
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué ha prometido Dios a los que lo honran con sus bienes? A ver, vamos a pedir ahora aquí. ¿Jovita? Señora de Ramos. ¿Cuál es tu segundo nombre? No Jovita? tengo. ¿No tienes? Huérfana de nombre. Michelle Nicole. Ah, Solo me pusieron uno, menos mal. Según de Ahorita Corintios. suficiente. Según de Corintios 9. Segunda de Menos mal. Corintios. Según de Corintios 9. ¿Otra vez? Yala. Sí, pero vamos a leer otro texto. Otro texto. Versículo 8. Según de Corintios 9, 8. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el versículo 10. ¿Yo? Sí. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, Y el 11. para que estéis enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Otro nueve, ¿Qué? No está ¿no? bien, El 8 ¿no? al 11. Pero lo interesante es que este texto nos menciona cómo Dios Es una bendice, promesa. promesa, Claro. ¿no? Una promesa. ¿No? Muy bien, y ahora vamos a André, ¿tu segundo nombre? Sergio. Primero, A Sergio. el segundo es Primero. Ah, el primero es Sergio. Sergio. Sergio, ¿no? O sea, Sergio. Proverbios El 3. tercero es Andrew. Proverbios 3, 9 al 10. No. Mentira. Proverbios 3. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con todos con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y Irma, ¿tu nombre? Margarita. Margarita. Margarita, qué bonita. Lee Proverbios 11, 25. Margarita. ¿Cuál es, perdón? Proverbios 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciere, él también será saciado. Interesante, el alma generosa será prosperada. Y entonces aquí la pregunta es simple, ¿no? Si yo quiero servir a Dios, incluyo en mi servicio a Dios servirle con mis bienes, servirle con los recursos que Dios me ha dado. Naturalmente que hay personas que Dios va a bendecir materialmente, más que otras. Algunos van a ser muy bendecidos, otros van a ser normales. Pero nuestros recursos son una manera de bendecir a la obra, de servir a Dios también en los planes. Yo siempre le he orado al Señor de que yo quiero ser un pastor que no necesite que mis ingresos sean autónomos completamente, ¿no? Que no quisiera depender en absoluto de ningún ingreso, de ninguna iglesia, para poder predicar a la gente sin pelos en la lengua cómo deberíamos honrar a Dios con nuestros bienes. Porque cuando uno es pastor, siempre detrás de todo está, este está jalando agua para su molino, ¿no es cierto? Pero en alguna oportunidad, esto me pasó en Lima, me invitaron a una iglesia de un pastor, amigo mío,
Y cuando estaba predicando dije eso. Voy a decirle lo siguiente. Toda la ofrenda que entre hoy día, y si alguno si la iglesia me va a dar una ofrenda, quiero decir que la voy a depositar en la ofrenda de la iglesia para el pastor de la iglesia. No me voy a llevar ni un centavo de esta iglesia. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero decirles lo que dice la palabra sobre ofrendar, para que no piensen que me estoy, ¿no? Y ahí me solté. Se despachó. Y nunca te vas a... Porque yo como pastor Ahí fue la primera sé lo que pasa en los pastores. Muchas veces sé cómo la iglesia, a veces muchos de los pastores no tienen cómo cubrir sus propios gastos. Entonces, Y lo que he visto yo muchas veces es que los pastores no quieren predicar sobre el diezmo y las ofrendas. no, pues. Porque tienen La temor gente de que directamente. piense que es una prédica interesada o es Claro. manipulación. Exactamente. Entonces, cuando llegan pastores invitados, entonces a ellos a veces se les da el Eso me tema, pidieron ¿no? a mí la última vez que estuve en Lima, no en octubre, sino la vez anterior. Uno de los pastores me dijo si podía ir a su iglesia a predicar. Él, toda su vida trabajó como pastor. Se dio la oportunidad que su hijo estaba viajando, trabajando en una agencia de turismo y viajaba mucho a Jerusalén. Entonces dijeron, es el tiempo para traer a mis papás, a mi tía, y pasearlos por Europa y llevármelos a Jerusalén. Pero como él trabajaba en una agencia de turismo, le salía barato, pues, Claro. por las hostales, conocía, etc. Acá en Suiza nos conocían a nosotros, se iban a hospedar con nosotros, o sea, era el momento. Lo único que tenían que hacer, y que el hijo no podía hacer, era cubrir los tickets de avión. Porque la estadía se arreglaba, ¿no? Entre gente conocida, entre amigos, se arreglaba. Pero la estadía, el ticket de avión. Este amigo mío, pastor, que trabajó toda su vida, tuvo que sacar un crédito respaldado por su CTS y no sé qué cosa más, con lo que pudo pagar Adelanto STS. adelanto STS para poder pagar sus tickets de avión. Y está bien, era su oportunidad como pastor de viajar a Europa, donde nunca había venido con su esposa. Nosotros lo conocemos hace muchos años. Saben que él tuvo que presentar la documentación a su iglesia, Para que no crean que está... Que se está robando. porque ya Plata. había Plata de la gente iglesia. que estaba hablando que de dónde ha sacado la plata para viajar. Siempre hay una razón. Y hay este dicho que es muy conocido, no sé si era cierto, pero hay este dicho muy conocido que dice que una junta directiva ora y le dice, Señor, oramos por nuestro pastor, manténlo tú humilde, nosotros nos mantendremos pobres. ¿No? Y le digo porque hay pastores que yo conozco, ¿no? Nosotros con Lucy hemos tenido un privilegio de Dios. O sea, Dios ha sido con nosotros bueno, muy bueno, tremendamente bueno. Y Dios nos ha llevado, nos ha hecho viajar por un montón de lugares, ¿no? Y ha sido todo por la gracia de Dios. O sea, solo por la gracia de Dios que hemos podido viajar por todas partes. Bueno, no tantas partes, pero una buena cantidad. Hay amigos míos en Lima, pastores, que yo los conozco desde la época, que nunca han salido del país. Que viene la jubilación. Y el otro día estuve en Lima comiendo con uno de ellos. Y él me dijo, yo me jubilo, me han dicho que me tengo que jubilar. Y hemos sacado los cálculos de lo que voy a recibir. De jubilado. Y es o sea, si van a ir así. Y gracias a Dios, porque los papás les dejaron una platita y pudieron comprarse un departamento. Si no, están solos. Entonces, no hagan eso. Nunca hagan eso. Es decir, yo creo que una expresión del amor a Dios es, Señor, yo quiero sostener un ministerio, no solamente a los pastores, pero yo sostengo los ministerios, porque yo quiero que haya un ministerio, pero háganlo con ese corazón alegre
de que estamos siendo partes y sirviendo a Dios también con todos los recursos que Él nos da. Porque cuando tienes ese corazón, Dios es bueno. La Biblia dice, Dios es bueno. ¿No es cierto? Les he preparado esto para terminar con una oración. Les he preparado un resumen para que lo tengan en casa, para que lo lean con todos los versículos bíblicos. Se puede usar esto para... ¿Alcanzó para todos? Ahí en Lice, por ejemplo, no hemos escuchado yo predicar sobre los viernes. ¿No? Nos enseñan en las cerebrales fundamentales antes de... Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y por la enseñanza. Te pedimos en tu nombre, oh Dios, que nuestro corazón se alinee contigo. Nadie puede ser obligado, no puede ser forzado, porque eso no sirve, Señor. Sino que nuestro corazón realmente llegue a entender nuestra responsabilidad, el amor que te tenemos, y que nuestras ofrendas tienen que honrarte, tienen que ser con sacrificio, tienen que ser con santidad, Señor, tienen que ser primicias, porque de esa manera nosotros nos colocamos dentro del carril de los bendecidos de Dios. Gracias, Padre, por este estudio. Acompáñanos en tu nombre. Amén. Amén.